Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo contenta porque cada vez aprendo más acerca de las redes sociales y esto de las clases virtuales. Contenta, ¿verdad? Preparando el material. Hoy continuamos hablando sobre la democracia, ¿sí? La clase anterior hablamos sobre la democracia directa, democracia representativa y también al final sobre algunos mecanismos de la democracia directa, ¿sí? Son mecanismos de participación de los ciudadanos de forma directa. Hoy vamos a continuar entonces hablando de la democracia. Eh, Tomemos en cuenta que a partir de la democracia liberal, todas estas van a ser representativas. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de estados grandes que tienen bastante población y entonces los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes, ¿sí? Entiéndase, alcalde, diputados, eh, presidente, ¿sí? Ok, como decíamos entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar hablando de la democracia. Recapitulando un poquito, en la clase anterior, ¿se acuerdan? Dijimos que la burguesía necesitaba eh, tener representación, tener derechos políticos, porque eran los nuevos ricos y tenían fortuna, pero no podían participar en una elección ni tenían tampoco derecho o digamos, no podían tener representantes dentro del Parlamento. Bueno, esto hizo que se gestara la guerra de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, resultado de estas dos gestas y de todo el pensamiento ilustrado que los guió, ¿verdad? Posicionó a la constitución política como fundamental, ¿sí? Para todo régimen que se considere democrático y en general, digamos, para Occidente, ¿sí? Porque vamos a ver el caso de muchos regímenes militares en los que también había constitución, ¿verdad? En la época del conflicto armado en Guatemala, dictaduras en América del Sur, y tenían constitución. Digamos que a partir de aquí, de estas dos gestas liberales, la constitución va a ser fundamental como un contrato social y el Estado de Derecho, que va a ser la aplicación efectiva de las leyes, ¿no? Eh, con esta democracia liberal, esta propuesta eh, contemplaba derechos individuales. Acordémonos que el liberalismo como ideología se enfoca en el individuo, ¿sí? En la persona, y buscaba garantizarle su derecho a la libertad y a la propiedad, ¿sí? Propiedad privada, además de los derechos políticos. Surgen aquí entonces lo que conocemos como derechos individuales o derechos civiles y políticos, ¿sí? Estos van a estar contemplados en la Constitución nuestra, en el capítulo primero del título de Derechos Humanos. Bueno, surgen luego otro tipo de derechos conforme va avanzando la historia de la humanidad. Tenemos ya que la democracia surge como un modelo político importante, ¿sí? En diferentes países de Europa, de Estados Unidos, las luchas de los obreros, grandes gremiales, federaciones y confederaciones obreras, van a pelear para que surjan estos derechos que se conocen como los derechos sociales o derechos sociales, económicos y culturales. ¿Verdad? El derecho al trabajo, pertenecer a un sindicato, a la salud, a la educación, a la seguridad social. Estos están contemplados en nuestra Constitución en el capítulo segundo de Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, sigue avanzando la humanidad y luego de la Segunda Guerra surgen otro tipo de derechos, ¿verdad? Obviamente el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al desarrollo sostenible, a un medio ambiente, contra la manipulación genética, ¿verdad? Vemos todos los experimentos que habían realizado los nazis con personas y a finales del siglo XX pues se contempla como un derecho el acceso de la población a las nuevas tecnologías. Resultado de todo este paquete de derechos que surgen, se empieza a hablar de otro tipo de democracia, una democracia sustantiva. Esta democracia sustantiva la podemos encontrar sobre todo en países europeos, ¿sí? Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, Alemania, ¿verdad? La mayoría de esos países. Se considera también democracia sustantiva
o como una democracia social. Ahora bien, en nuestro país se ha hablado también de la democracia, de la democracia de fachada. Pero antes de eso vamos a hablar de otros dos tipos de democracia de los que se han desarrollado, ¿verdad?, por diferentes pensadores. A la democracia se le han dado muchos nombres, ¿sí?, desde su origen y evolución. Como vemos, democracia liberal, democracia sustantiva, democracia consolidada, cuando ya termina una transición. Y encontramos otros dos tipos que para nuestro país son importantes y en general para América Latina. Por un lado, el concepto de la democracia mínima. Para Norberto Bobbio, la democracia mínima es aquella en donde solo existen los procedimientos que tienen que ver con la democracia, es decir, hay elecciones y algunas instituciones. Esa es la democracia mínima, aunque no haya participación del pueblo ni se respeten los derechos. Bueno, se me traba la lengua. Bueno, ahí voy mejorando. Además tenemos la democracia delegativa. Este es un concepto desarrollado, propuesto por Guillermo O'Donnell, en donde nos dice la democracia delegativa se da en muchos países de América Latina. Se tienen elecciones, ¿sí? Se tienen algunos derechos como la libre locomoción, la participación en elecciones, el voto, postularse, ¿verdad?, y ser electo. Sin embargo, la limitante que tiene este sistema de la democracia delegativa es que el presidente o el gobernante no respeta las normas constitucionales y no respeta tampoco las diferencias entre poderes, ¿sí?, con legislativo y con el judicial. Bueno, hablábamos entonces de democracia mínima y democracia delegativa. En nuestro país, Mario Solórzano, un académico socialdemócrata, planteó en los años 80 una categoría que es la de democracia de fachada. La democracia de fachada introduce otros elementos para ser analizados y esta la aplicó para regímenes militares que tuvimos durante el conflicto armado interno, ¿sí? Entonces dice, por un lado, una democracia de fachada, hay una lógica contrainsurgente porque se persigue a quienes piensan diferentes, ¿sí? En cuanto a la libertad de asociación y de información, está bastante restringida, se persigue a periodistas, ¿sí? Por eso los mismos medios de comunicación van a censurar lo que publican, ¿sí? Ellos mismos se autocensuran. Se persigue periodistas, organizaciones, partidos políticos y hay una permanente violación de derechos humanos. También encontramos que en este sistema no hay una independencia del ente que organiza las elecciones. En esa época estaba el registro de ciudadanos y se convocaba elecciones, se armaba, digamos, el ente electoral un año antes cuando el presidente convocaba, ¿sí? Pero eran personas afines, no se tenía un Tribunal Supremo Electoral como el que tenemos ahora. Competencia electoral restringida, porque no se permitía la participación de otros partidos que no fueran afines al oficial, al gobierno, ¿sí? El ejército, ¿verdad?, como factor decisivo, porque los gobiernos eran militares y el ejército ejercía el control y el poder. Y por consiguiente, si el gobernante era militar, también ejercía su influencia sobre el legislativo y el judicial y sin respetar, ¿verdad?, esa independencia de poderes. Por otro lado, Solórzano comparaba ese modelo de democracia de fachada con la democracia liberal, que es el modelo que podemos ver en Estados Unidos, ¿verdad?, por antonomasia, la democracia liberal. El respeto de las libertades individuales, libertad de comunicación, de información, ¿verdad?, respeto de los derechos humanos. Además, tenemos un sistema electoral que es autónomo e independiente. Hay muchos partidos que pueden competir. Cualquiera se puede inscribir sin discriminación de su ideología, supuestamente. El sufragio como factor decisivo del poder.
el sufragio es lo que manda, ¿verdad? Expresado en la voluntad, el sufragio más bien expresa la voluntad del pueblo, ¿verdad? El control político entonces tiene que ver con responder a lo que el pueblo quiere, y se busca el fortalecimiento del mercado, que ese es de los planteamientos fundamentales de los liberales. Vemos entonces este planteamiento de Mario Solórzano para Guatemala, interesante, ¿verdad? Refiriéndose al modelo autoritario que teníamos durante el conflicto armado, comparando de una forma aspiracional, ¿verdad? Cómo poder llegar, aunque sea de forma mínima, a un modelo que sea democracia liberal. Y vemos también lo contradictorio que es para Estados Unidos, que no apoya realmente a nuestros países para que podamos llegar a esa expectativa de una democracia liberal con pleno respeto de los derechos. Bueno, platicamos en un rato. Adiós.